Capítulo 8. Así permaneció toda la noche, en parte sumido en un duermevela de que le despertaba con sobresalto el hambre, y en parte rumiando preocupaciones y vagas esperanzas cuya conclusión eran siempre la necesidad de mantener de momento la calma y, con paciencia y máxima consideración, hacer que la familia pudiese soportar las incomodidades que él, en su estado actual, se veía en la necesidad de imponerles. Ya al amanecer, cuando todavía era casi de noche, Gregor tuvo la oportunidad de comprobar la fuerza de sus decisiones recién tomadas, pues desde el recibidor, su hermana, casi totalmente vestida, abrió la puerta y miró ansiosa dentro. No le encontró enseguida, pero cuando se dio cuenta de que estaba bajo el canapé, Dios, tenía que estar en alguna parte, no había podido marcharse volando. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta por fuera, como si se arrepintiera de su acción. Inmediatamente volvió a abrir la puerta y entró de puntillas, como si estuviese en presencia de un enfermo grave o de un extraño. Gregor había movido la cabeza hasta casi el borde del canapé y la observaba. ¿Se daría cuenta ella de que no había probado la leche en absoluto por falta de hambre y le traería algún otro alimento más adecuado para él? Si no lo hacía por sí misma, él preferiría morirse de hambre antes que pedírselo, aunque sentía enormes deseos de salir de debajo del sofá, lanzarse a los pies de su hermana y suplicarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana vio enseguida con asombro el cuenco todavía lleno, del que solo había salpicado un poco de leche alrededor, y lo levantó no con las manos desnudas, sino con un trapo, y se lo llevó fuera. Gregor sentía una gran curiosidad por ver lo que ahora le traería su hermana, y se le ocurrieron las ideas más diversas, pero jamás habría podido adivinar lo que realmente hacía la buena de su hermana. Para comprobar que le gustaba, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Puso legumbres viejas, medio podridas, huesos de la cena del día anterior, rodeados de zarza blanca ya solidificada, un par de pasas y almendras, un queso que 2 días antes Gregor había declarado incomible, un pan seco, un trozo de pan untado de mantequilla con un poco de sal. Además de todo eso, colocó el cuenco que probablemente ya se destinaría solo a Gregor para siempre, que había llenado de agua, por delicadeza, pues sabía que Gregor no comería delante de ella. Se retiró rápidamente e incluso le dio vuelta a la llave para que Gregor se diera cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que quisiera. Las patitas de Gregor vibraron cuando se desplazó para comer. Por cierto, por cierto, sus heridas debían haberse curado por completo, porque no sentía ninguna molestia. Se asombró de ello y recordó que hacía más de un mes se había hecho un corte muy pequeño en el dedo, pero anteayer la herida todavía le dolía bastante. Tendré menos sensibilidad que antes, pensó mientras succionaba golosamente el queso, que fue lo que más le atrajo de inmediato, y con insistencia de toda la comida. Y con insistencia de todas las comidas. Con avidez consumió uno tras otro el queso, la verdura y la salsa. Sin embargo, la comida fresca no le gustó, ni siquiera podía soportar su olor, e incluso llegó a apartar un poco las cosas que quería comer. Hacía rato que había terminado con todo y se mantenía indolente en el mismo sitio. Cuando la hermana, para avisarle de que debía retirarse,
giró lentamente la llave de la cerradura. Esto le causó un sobresalto, aunque ya estaba en duermevela, y corrió a meterse bajo el canapé. Le costó un gran esfuerzo de voluntad permanecer bajo el canapé, incluso el breve tiempo que la hermana estuvo en la habitación, pues con la abundante comida su vientre se había redondeado y apenas podía su vientre se había redondeado y apenas podía respirar en aquella estrechez de espacio. Entre pequeños ahogos, vio con ojos algo desorbitados cómo su hermana, sin darse cuenta de nada, barría con una escoba no solo los restos, sino incluso la comida que Gregor no había tocado, como si ésta tampoco se pudiera utilizar ya, y como echaba todo en un cubo que cerró con una tapa de madera, y como luego se llevó todo. Apenas se dio la vuelta, Gregor salió de debajo del canapé, se estiró y dejó que su cuerpo se hinchase. A partir de entonces, fue así como Gregor fue recibiendo cada día su comida, la primera vez por la mañana, mientras todavía dormían los padres y la sirvienta, mientras dormían los padres y la sirvienta, la segunda vez tras la comida de todos, porque entonces los padres también dormían un ratito y la hermana enviaba a la sirvienta a hacer cualquier recado. Desde luego, tampoco ellos querían que Gregor se muriese de hambre, pero quizá no habrían podido soportar saber de su comida algo más que de oídas. Desde luego, tampoco ellos querían que Gregor muriese de hambre, pero quizá no habrían podido soportar saber de su comida algo más que de oída. Y quizá la hermana también quería ahorrarles pequeñas tristezas, pues en realidad ya sufrían bastante. Gregor no pudo averiguar con qué disculpa habían despedido la primera mañana al médico y al cerrajero porque, como nadie le entendía, nadie pensaba, ni siquiera su hermana, que él pudiera entender a los demás. Y por eso, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con oír sus gemidos e invocaciones a los santos. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a todo, como es natural, no se podía ni pensar en que se acostumbrase por completo. Gregor captaba a veces una observación amable o que se podía entender como tal. Hoy sí que le ha, hoy sí que le ha gustado, decía, cuando Gregor había comido sin dejar ni las migas, mientras que en el caso contrario, que cada vez se repetía con más frecuencia, solía decir casi apenas, vaya, hoy ha vuelto a dejarlo todo.